Gracias a todos los que están conectados a la Semana de la Sostenibilidad Forbes y bienvenidos a este panel en el que hablaremos de construcción sostenible. El día de hoy nos acompañan Angélica Ospina, ella es la directora técnica del Consejo de Construcción Sostenible, Lisette Sandoval, ella es la directora de Estrategia Ambiental de Cementos Argos y Catherine Bobadilla, ella es la directora de Productividad y Sostenibilidad de Camacol. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, para todas, primero me gustaría preguntarles cuáles son los retos que hay para hacer de la construcción una actividad sostenible. Angélica, por favor. Yo creo que hay varios retos, o sea, pienso que hay varios retos que tenemos desde distintas perspectivas. Uno que yo creo que es muy importante, yo lo llamo como todo lo que tiene que ver con el usuario final. O sea, creo que hay un reto ahí gigante en que desde la industria, desde los constructores, desde los proveedores están haciendo esfuerzos muy importantes en avanzar en temas de construcción sostenible, pero todavía no hay una gran conciencia, yo lo digo así, desde los usuarios, en preferir esos proyectos. Entonces yo creo que todavía tenemos ahí como un tema entre la oferta y la demanda, y adicional, pues lo que buscamos siempre desde la construcción sostenible es que los proyectos además funcionen bien en la operación. Y cuando tienes este usuario que todavía no está prefiriendo un proyecto sostenible, pues tampoco opera ese proyecto de manera sostenible. Entonces yo creo que hay un reto ahí bien interesante y que yo creo que pues desde Camacol nosotros hemos venido como pensando mucho cómo involucramos más al usuario final. O sea, y esa ha sido una discusión bien grande como con los constructores y yo creo que ese es un primer reto que es importante. Creo que hay otros retos, digamos, a nivel de la industria, en términos de materiales. Industrias, por ejemplo, como la del concreto, han avanzado mucho y ahorita Lisette seguro les cuenta mucho más de esto, pero otras industrias de materiales en el país no tanto. Entonces ahí todavía tenemos también un reto grande en poder tener materiales pues mucho más sostenibles como desde esa perspectiva. Y el último reto del que quiero hablar está relacionado con que yo creo que las constructoras grandes han avanzado en esto, algunas otras también, pero cuando uno mira como las cifras, por ejemplo, de proyectos en busca de certificaciones en construcción sostenible, pues digamos que es muy interesante porque ha crecido mucho, pero luego ves que todavía hay pues digamos que todavía hay una brecha gigante y yo creo que hay muchas constructoras más pequeñas a las que todavía no se les ha llegado. Entonces, en cifras, digamos que el país yo creo que va bien, porque constructoras muy grandes están avanzando en esto, pero yo creo que todavía tenemos un reto gigante de llegar a todas las regiones, y yo siento que ahí están los principales retos de la construcción sostenible en este momento. También muy interesante conocer las perspectivas del sector de cementos, por eso Lisette, cuéntanos cuáles son los retos que ustedes ven para tener un sector más sostenible. Ok. Esta pregunta la abordo desde dos aristas. La primera, digamos, desde la sociedad y otra desde el sector de materiales de construcción, que es el sector pues, que yo represento. Desde la sociedad, porque tenemos que ser una sociedad coherente entre lo que piensa, dice y hace, ¿cierto? Solo así podemos llegar a ser como industria, una industria sostenible. Por ejemplo, decisiones de mercado o decisiones de compra de usuarios finales son súper importantes y conecto pues con lo que dice Angélica, lo que nos muestra ella. Necesitamos que esos clientes finales tengan la capacidad de elegir proyectos con características de sostenibilidad, proyectos que hayan construidos así, y solamente cuando ese cliente final demande más y más proyectos de construcción sostenible, con diseños, especificaciones, materiales, podemos decir que la construcción pues, es sostenible. Ahora, desde la arista de los materiales de la construcción, nosotros tenemos un reto y es satisfacer una necesidad de mercado de hacer, digamos, construcciones o sistemas de construcción ágiles, baratas y sostenibles. Y en esto de rápidas, tenemos un gran reto y es que nuestros productos deben incorporar o deben llegar a altas resistencias de manera muy rápida. Para que eso pase necesitamos incorporar más clínker en nuestros productos y cuando yo hablo de clínker, hablo de que para producir clínker, pues ese es el impacto ambiental más fuerte que tiene la industria del cemento en específico, porque se necesita mucho combustible y mucha energía para producirlo. Eso se traduce en altas emisiones de CO2 y entonces me piden un producto rápido.
pero yo llego a altas resistencias, pero no necesariamente rápido. Entonces, el reto está en balancear cómo esos sistemas de construcción rápidos y ágiles son coherentes con, digamos, oferta de productos bajos en carbono, baratos, ¿cierto? Y que cumplan la norma de resistencia que se necesita. Ok, bueno, muchas gracias. Catherine, cuéntanos desde Camacol, ¿qué retos ven? Bueno, Lina, quiero empezar esta pregunta primero reconociendo el sector que represento porque somos un sector en este momento comprometido con construir de una forma sostenible y de una forma responsable ambientalmente con el planeta. Esto lo demuestra que hoy tenemos en el país 20 millones de metros cuadrados certificados con algún tipo de certificación, EDGE, CASA, LEED, y esto es algo muy importante porque es que el sector se ha adaptado a estándares, ha mejorado su producto, que pues llamemos producto a las viviendas que está encontrando, las viviendas que está vendiendo, perdón, pero adicional a esto, me gustaría mencionar recientemente el Banco Mundial sacó un estudio de acción climática hecho para Colombia. Entonces aquí hace un análisis por sectores, qué inversión necesita y demás, pero hay una parte súper clave que menciona que el país, para todos los sectores, tiene que trabajar en tres cosas importantes. Primero, la productividad, porque todos los sectores tienen oportunidades de mejora en productividad, no somos un país que nos caractericemos por tener unos buenos índices. Segundo, pues las diferencias sociales y regionales que todos conocemos. Y tercero, tanto el Estado como la empresa pública debe trabajar o mejorar su capacidad para trabajar en innovación. Entonces, nuestro sector y la construcción sostenible necesariamente tiene impacto en estos tres retos que menciona el estudio. Entonces, en productividad, ya lo mencionaban tanto Angélica como Lisette, necesitamos mejorar tiempos, procesos, tener un portafolio de materiales más amplio que tenga un control de emisiones, que tengan declaraciones ambientales, que esto ya genera pues una construcción diferente. En materia de innovación, el reto es todo, trabajar constantemente, buscar inversión para que el sector trabaje en unas formas diferentes de construir, en nuevas metodologías y también en materiales provenientes de residuos de construcción y demolición, que es algo muy importante. Y el tema de regional lo podemos abordar y creo que desde Camacol estamos haciendo esta tarea también importante en no centralizar la construcción sostenible, porque siempre pensamos que las grandes ciudades son las que tienen este contexto, entonces nosotros estamos llevando a nuestras 19 regionales la construcción sostenible y es una forma importante para poder articular al país en torno a la sostenibilidad. Muy interesante esto que nos cuentas. Bueno, Angélica, ustedes son líderes en la transformación sostenible del sector. Me gustaría saber qué estrategias están utilizando para llevar estas buenas prácticas sostenibles a todos los actores del sector. Mira, nosotros sí, el Consejo lleva 15 años en el país, este año cumplimos 15 años trabajando pues, por liderar como toda esa transformación de la industria hacia las prácticas de sostenibilidad y realmente lo hacemos de distintas maneras. O sea, una parte importante es a través de la Academia CCCS. Nosotros dictamos ahí pues, una serie de distintos cursos para toda la cadena de valor de la construcción en términos de, pues tenemos cursos gratuitos, pagos, o sea, una cantidad de cursos como buscando siempre poder llevar como toda esa información de primera mano pues a todos los distintos actores. Y eso es algo fundamental, como desde la capacitación, lo hacemos también a través de nuestros eventos, lo hacemos también y algo que a nosotros como consejo nos caracteriza pues es que pues tenemos una fortaleza técnica grande y realmente algo que hemos trabajado mucho es por ejemplo en desarrollar investigaciones, guías para poner como pues al servicio de toda la cadena de valor, buscando siempre tener esa información, tener como esos lineamientos que se necesitan, haciendo un trabajo también fuerte en política pública, porque yo creo que, pues que todo esto se construye como, o sea, yo creo que desde el sector privado se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero también es muy importante que desde la política pública, pues la construcción sostenible sea una prioridad y el tema de política pública viene desde que pues se integre el tema de la construcción sostenible en la regulación, pero también súper importante en que se desarrollen incentivos que sean adecuados para la construcción sostenible, para que esto realmente se pueda mover en el país. Entonces yo creo que ese trabajo en política pública pues también es supremamente importante y también lo hacemos a través de herramientas. Entonces nosotros tenemos unas certificaciones
en construcción sostenible. Trabajamos pues, con una certificación como LEED, tenemos otra certificación que es CASA, que es una certificación que nosotros desarrollamos para vivienda, que realmente lo que buscan es como mostrar un poco el camino hacia dónde tenemos que movernos en términos de sostenibilidad en el país. Entonces yo creo que, pues, que son diversas cosas que realmente hacemos como para poner el tema sobre la mesa pues, en todas las conversaciones. Ok, súper chévere. Bueno, Lisette, ustedes hace unos años en Cementos Argos lanzaron un portafolio de soluciones sostenibles. ¿Cómo ha sido el recibimiento de sus clientes y del mercado a esos nuevos productos sostenibles? Sí, en 2020 la compañía consolidó en ese portafolio muchos años de investigación y desarrollo de producto que estaban como encaminados a mitigar el cambio climático, a promover la economía circular, a regenerar los sistemas de agua, ¿cierto? Y pues claramente a garantizarle al usuario final un confort, un bienestar pues en la aplicación final del producto. Y nosotros empezamos como con un proceso de adentro hacia afuera. Primero lo que hicimos fue lanzar un programa de construcción sostenible para nuestros asesores técnicos, porque necesitábamos que ellos, digamos, tuvieran esa visión de sostenibilidad y que pudieran transmitirle al cliente final ese valor de la sostenibilidad pues, en los proyectos. Porque, digamos, antes estábamos centrados en que el asesor técnico estuviera formado pues, en temas de rentabilidad, volumen, ¿cierto? Y no en temas de sostenibilidad. Luego, entonces, digamos, esa conversación asesor técnico, cliente final, movilizó y trajo mucho a nuestro mercado, a ese cliente pequeño, porque ese era el gran reto de nosotros, ¿cierto? Movilizar, enamorar, conquistar a ese pequeño constructor o a ese cliente pequeño a que comprara los productos con características de sostenibilidad. Entonces nosotros lanzamos también una herramienta que traduce las ventajas de sostenibilidad de los productos en números, digamos, cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, en 2022 dejamos de emitir o se evitaron emisiones por 557 millones de kilogramos de CO2 equivalente. Eso fue como dejar de usar más de 74 millones de galones de gasolina. Entonces, cifras como esa están en un tablero público que creamos. Y también nos centramos mucho en entregar análisis de ciclo de vida digamos, al cliente final. Porque el análisis de ciclo de vida es la transparencia, la comunicación, digamos, de los números que respaldan cuando un producto tiene características de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, para responder a tu pregunta, el año pasado, en 2022, la organización cerró con ingresos de más de 1.565 millones de dólares por venta de productos con características de sostenibilidad, y de esos, bueno, del total de las ventas, el 34% fue ventas de cemento verde, ¿sí? De cemento bajo en carbono. Entonces vamos súper bien, vamos bien, necesitamos, digamos, seguir trabajando para que nuestro sector de materiales de la construcción siga siendo como ese referente y ese actor importante para la descarbonización de la construcción. Bueno, muchas gracias. Bueno, Catherine, Camacol creó hace un año su vertical Camacol Verde, en el que intenta alinear el sector con las metas que tiene el país en términos de mitigación del cambio climático. Cuéntanos qué hallazgos han encontrado ustedes durante este año. Sí, Lina, bueno, como lo comentas, Camacol Verde fue nuestra estrategia en materia de sostenibilidad que lanzamos hace un año, pero en resumen, pues concentró también las acciones que como sector hemos hecho durante un tiempo atrás, sino lo que quisimos con esta línea fue organizarla a través de 6 ejes estratégicos que son financiación verde, carbono cero, ciudades sostenibles, eficiencia de recursos, materiales, bueno, se me escapa uno, pero ¿qué logros hemos tenido con esto? Entonces, primero, pues como ustedes saben, nosotros representamos la certificación EDGE, que es una certificación de IFC, y con esta certificación hoy tenemos 13 millones de metros cuadrados construidos. Pero precisamente en relación a tu pregunta y a estos compromisos NDC que tenemos como país, nosotros proyectamos que a 2025, estos compromisos nos ponen una meta 2030, que para sector era recuperar 98.500 toneladas de CO2 a 2030. ¿Qué hemos logrado con EDGE y cuáles son nuestras estimaciones? Es que a 2025 nosotros vamos a tener una recuperación de CO2 de 101.000 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que como sector nos anticipamos 5 años
Esperamos que en 2025 podamos tener esta recuperación de CO2, que si sumamos con lo que hace Argos, pues creo que es un número y una cifra muy importante. También que hemos logrado con Camacol Verde, empezar a ver dónde están esas brechas y dónde podemos articularnos, y precisamente junto con el Consejo y la Embajada Suiza estamos trabajando en una plataforma de materiales donde lo que queremos es concentrar cuáles son todos esos materiales que hoy tiene el país que son desarrollados con criterios de sostenibilidad y que tienen una declaración ambiental. Y esta es una oportunidad gigante para el sector, poder entrar en un portal donde puedan encontrar el comparativo, si tienen análisis de ciclo de vida, que es lo que puede hacer Argos, y otras concreteras, y también poder tener una calculadora verde que permita hacer ese análisis de costos, que también es uno de nuestros retos importantes y en los que trabajamos, y es que estos materiales puedan tener un costo que no sea tan superior a un material convencional. Entonces, para eso trabajamos en lo que mencionaba Angélica, en estos incentivos financieros, en articularnos con las diferentes carteras y con algo muy importante, un actor muy importante en esta cadena, y es la banca, que para poder tener como esos beneficios y poder movilizarnos. Hoy precisamente tenemos 6 bancos que tienen créditos verdes, tanto para los constructores como para los compradores de vivienda sostenible. Entonces creo que esto es algo muy importante, y desde Camacol Verde nos permitimos tener esas conversaciones y trabajamos alineados con otras entidades para poder tener cada vez más acceso a esta vivienda sostenible. Ok, bueno, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, para ir ya cerrando esta conversación, me gustaría que habláramos un poco del corto plazo. ¿Cómo ven la industria en el corto plazo? ¿Qué podemos hacer para llegar a una industria más verde? ¿Qué va a pasar en los próximos años en el sector constructor en términos de sostenibilidad? Angélica, por favor. A ver, yo creo que en el corto plazo, ¿qué necesitamos hacer? Pues primero sumar a todos, ¿cierto? O sea, yo creo que eso es como algo que necesitamos hacer muy rápido, y es que no sean solo los grandes constructores, los grandes proveedores de materiales, sino toda la industria trabajando en construcción sostenible. Creo que eso es como algo que tenemos que hacer muy, muy rápido. Creo que tenemos que seguir articulándonos mucho entre los gremios, la academia, el sector privado, el sector público, porque es la única forma realmente de lograr avanzar, o sea, de avanzar realmente en estos temas. Y creo que en el corto plazo tenemos que buscar, pues yo empezaba ahorita diciéndoles, necesitamos involucrar al usuario final. Yo creo que en el corto plazo tenemos que lograr eso. O sea, nosotros necesitamos lograr que, sí, o sea, si la inversión más importante que casi todas las personas o todos los colombianos hacemos en la vida es comprar nuestra vivienda, pues tenemos que lograr que todos los colombianos, cuando van a una sala de ventas, digan, bueno, ¿cuáles son las características de sostenibilidad? ¿Cómo va a funcionar este proyecto para mí en la operación? Y que realmente eso se vuelva un dinamizador para que todos se sumen en este movimiento. Muy chévere y muy interesante. Lizeth, cuéntanos, por favor. Bueno, desde el sector de materiales de construcción, definitivamente, pues, digamos, vemos una industria preocupada, un sector preocupado por poner en el mercado productos con características de sostenibilidad, pero digamos hay desafíos. Hay desafíos como por ejemplo que necesitamos un estándar o una especificación construida con datos de nuestra región, específicamente un análisis de ciclo de vida que nos permita a todos compararnos por igual. Porque hoy por hoy todos los productores nos estamos comparando con diferentes estándares. Entonces el cliente final pues es muy difícil que pueda tener como un criterio, ¿cierto? Cuando todos se comparan con cosas diferentes. Claro. Eso es como lo primero, o sea, necesitamos como ese estándar regional, ¿sí? Lo segundo, definitivamente de acuerdo contigo, demanda de parte del usuario final de estos proyectos. Y sin lugar a duda, pues que un gobierno pues, sea el promotor y el impulsor de la construcción sostenible, ¿sí? Y por último, dentro de esa normatividad de construcción sostenible, que haya como más incentivos para que todos utilicen más materiales con características de sostenibilidad. Entonces, en resumen, es la sumatoria de esas 3 cosas. Un estándar, ¿cierto? Para que todos nos podamos comparar. Normatividad para que los productos, los materiales de construcción bajos en carbono pues sean incorporados rápidamente, y tercero pues demanda del cliente final. Súper genial, Lizeth, muchas gracias. Catherine, cuéntanos. Bueno, creo que nosotros tenemos unas oportunidades importantes. La dinámica de construir hojas de ruta es una dinámica positiva y es una dinámica que mejora
tener ese punto y a dónde quiero llegar. Entonces, en principio, el Consejo y el Ministerio de Ambiente creó la hoja de ruta para edificaciones carbono neto cero, que tiene 67 metas. Entonces, es como unirnos todos desde los distintos sectores para apuntar a esas 67 metas y trabajar en esto. Nosotros desde Camacol estamos estructurando la hoja de ruta de la productividad del sector, que tiene diferentes aristas, pero quiero mencionar 3 particularmente. Entonces está sostenibilidad, que desde luego nos alineamos a esta hoja de ruta de edificaciones carbono neto cero. Tiene un tema muy fuerte de equidad de género, y para nadie es un secreto que nuestro sector es un sector que es masculinizado y que a las mujeres tenemos unas oportunidades más restringidas. Entonces es trabajar por nosotras. Afortunadamente hoy tenemos un panel compuesto por mujeres, pero es seguir trabajando para que las mujeres podamos estar en cargos de decisión, pero también por esas mujeres que hoy están en obra, que tienen trabajos de mano dura pesado, entonces para que cada vez se califiquen y sean más competitivas. Y en tercer lugar, también el tema de transformación digital es un tema muy importante que conecta con la sostenibilidad. Entonces, tener BIM conectado, integrado con sostenibilidad es un reto en el cual ya empezamos, pero que es un camino que tenemos por delante. Y desde Camacol también tenemos un convenio con la Universidad de EAN, con Brigitte precisamente estamos trabajando en esos lineamientos de política desde el sector privado para construir de forma sostenible. Entonces, queremos que este documento o este instrumento tenga varios segmentos para que el sector pueda tener una guía de cómo debe articularse para poder lograr una construcción sostenible. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y también muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Les agradecemos continuar conectados con los temas de sostenibilidad. Recuerden que Forbes Colombia va a seguir hablando de sostenibilidad durante mucho tiempo. Vamos a poner este tema sobre la mesa. Visiten forbes.co para conocer toda la información sobre este tema y también visiten nuestras redes sociales @Forbes Colombia. Muchas gracias.